predicador. Estas no están tan heladas, a lo mejor. A lo mejor. Amén. Déjame decir. Ya. Siéntese. Vamos a disponer, vamos a escuchar la palabra, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dejamos saludar a nuestro hermano Jesús. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a dejarle. Vamos a dejarle lugar al santo, al único, verdadero, poderoso, omnipresente, majestuoso. Ayúdeme. Poderoso, vencedor, príncipe de paz, rey de gloria, Dios fuerte. ¿Qué más, hermano? Conoce a su Señor, conoce a su Dios. Dice la palabra que Él iba a estar con nosotros, lo decía el canto ahora. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Y la pregunta a la iglesia, amén, porque somos la iglesia. ¿Dice amén? Somos el cuerpo. ¿Qué está haciendo el cuerpo de Cristo? ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Reflexione ese pensamiento, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, Él lo prometió y Él es fiel para hacerlo. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano, con esa presencia? Él nos dio una comisión, dice amén. Él nos dio una comisión, la gran comisión se llama, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Para eso es la presencia, hermano, de Dios. Para que Él camine por nosotros. ¿Ven? Para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, camine con Cristo. ¿Ven? Y a mí me ministró ese canto. ¿Por qué? Porque Él nos promete muchas cosas, hermano. ¿Dice amén? Él nos promete la vida eterna. Él nos promete que vamos a llegar a la vida eterna. Él promete que nos enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Él prometió que iba a estar con nosotros en valle de sombra de muerte, en todo lugar. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Díceme, ¿qué estoy haciendo yo con ese poder que me han dado? Hay que hablar, hermano. Hay que hablar la verdad, hay que hablar de Cristo, hay que hablar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para estar sentados aquí. Para salvación a todo aquel que cree en Él. Amén. Para compartir todo lo que hizo Él, hermano. Dice amén. Para compartir su gracia, para compartir su amor, para compartir su temor, hermano. ¿Ven? Que ya no nos manejamos nosotros a nosotros mismos, sino que ahora somos guiados por ¿quién? Por Dios. ¿Dice amén? Que Él es el que nos da el poder, que Él es el que nos da su espíritu, que Él es el que nos da su gracia. ¿Para qué? Para vivir como Él quiere, no como usted quiere. Dice amén. Y tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo, tenemos que aprovecharnos de esta gracia que se nos ha dado. Dice amén.
Y seguimos hablando en Efesios. ¿Ven? Vaya ahí a la palabra. Efesios 5, 21. Nada, hermano, nos podrá separar del amor de Cristo. Dice amén. Efesios 5, 21. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Pablo. Someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, ¿qué dice? Es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, dice la palabra, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú pusiste, Señor, para aquellos, Señor, que conocen tu palabra, que conocen tus principios, que conocen tu amor, Señor. Esta palabra, Señor, es para nosotros, Señor, para que crezca, Señor, nuestro conocimiento de cómo tú quieres que vivamos, Señor, en este mundo mientras tú vienes, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, presentes, Señor, en sacrificio vivo y agradable, Señor, para adorarte como tú quieres, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, que caiga, Señor, en esa tierra, Señor, que da fruto al 30, al 60 y al 1000 por uno, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, que todos vengan al camino de tu verdad y todos la hagan por obra, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, apiádate de mi boca, Señor, de mi voz, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue, Señor, hasta lo más profundo de sus corazones. Te doy gracias, Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento y prepárese. Amén. Porque esta palabra es poderosa. ¿Para quién? Para todos. ¿Ven? Para los que están solteros, para los que están casados, para todos aquellos que van a compartir la palabra. ¿Ven? Para que estén preparados en caso de alguna exhortación, de alguna administración, usted tenga cómo predicar la palabra. Amén. Cómo defender la palabra, cómo defender el ministerio, cómo defender quién es usted en Cristo. Dice amén. Y dice la palabra ahí en el 21, dice: someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Amén. ¿Qué es el temor de Dios, hermano?
¿Es tenerle miedo porque si no lo obedezco me va a mandar al infierno? Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios, ¿qué es? Respetarlo, venerarlo, amarlo, ¿verdad? Bendecir su nombre, exaltar su nombre, adorar su nombre y guardar sus mandamientos. Dicen, ven, ¿cuáles son esos mandamientos? Amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Dicen, ven, sobre todas las cosas. Dicen, ven. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ven, si tú haces esos dos mandamientos, estás sometiéndote a Dios. Estás viviendo bajo el temor de Dios. Dice, ven. Y Cristo, ¿qué hace Pablo en esta carta? Él quiere que nos sometamos unos a otros. Dice, amén. ¿Y qué es someternos? Es rendirnos ante Dios. Sujetarnos a qué? A sus mandamientos. Sujetarnos qué? A su ley. Sujetarnos a lo que Él enseñó cuando estábamos aquí, cuando Él estaba en la carne, aquí en la tierra. Dice, amén. Y Pablo recibió, esa sabiduría la recibió por el Espíritu. Amén. Y esta palabra es para la iglesia, hermano, no es para los judíos, no es para los hijos de Israel, es para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Dice, amén. Todos juntos nosotros somos la esposa de Cristo. Y hace la analogía en el matrimonio. Dice, amén. El marido, la mujer debe sujetarse al marido. Y el marido debe sujetarse también a la mujer. Amén. ¿Por qué? Porque son una misma carne. Dice, amén. Son una unidad. Así como nosotros somos con Cristo. Dice, amén. Por eso dice en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como quién? Como al Señor. Como al Señor. Amén. Las casadas, porque el marido, ¿qué dice? Es la cabeza de la mujer. Amén. Así como Cristo, ¿qué es? Cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Dice, amén. La cual es su cuerpo. ¿Y qué dice? Y Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Amén. Bueno, me va a decir, pues, ¿cómo me someto? ¿Cómo nos rendimos ante el temor de Dios, hermano? ¿Cómo nos sometemos? Buscando de Él, hermano. Conociendo más de Él. Porque dice, mire, vaya a Proverbios 8:13, ponlo, Chucho, para que vea qué es el temor de Dios en español. Léalo, hermano, con voz de arcángel. El 13 nada más. Solo el 13, Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor de Dios. ¿Ven? Aborrecer el mal. ¿Qué significa? Que nosotros ¿cómo nos sometemos a Dios, hermano? Santificándonos. Literalmente. Apartándonos del mal, apartándonos del mundo. Desechando o rechazando las tentaciones del diablo. ¿Ven? Escuchando a mi hombre interior, pero carnal, que dice, no, hombre, no vayas a San Bernabé, está más padre el partido, ahorita va a estar bien padre el juego. Quédate mejor. Bueno, eso no quiere Dios, eso lo aborrece el Señor, hermano.
Que le des de comer a tu carne, que le des de comer a tus pasiones, que le des de comer al mal, que le des de comer al mundo. Eso lo aborrece el Señor. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Amén? Que ese es el poder en cada cristiano. ¿Para qué? Para sujetarse, para someterse, para rendirse ante el poder de Dios. Dice amén. Y dice Pablo en el 22, dice, las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice amén. Entonces, mire, vaya ya a Proverbios 14, allá adelantito, 14:26. Ayúdeme hermano a leerlo. 26 y 27, 14. Sí, Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén, dice amén. El temor de Jehová es el que le da a la mujer. Ahorita estamos hablando de las mujeres, de las esposas. ¿Ven? El temor de Jehová, ¿qué hace? Que nos aparta, las aparta, ¿de qué? De las tentaciones, las aparta de las distracciones del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahorita aquí, hermana? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? Se está sometiendo a Dios. ¿Para qué? Para venir a escuchar una palabra que le va a ayudar, que usted va a compartir a una hermana, que usted va a compartir a un familiar, a una conocida. ¿De qué? De que te apartes del mundo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es manantial de vida para nosotros. Dice amén. Dice amén. Apartarnos del mundo, de nuestras pasiones, es lo mejor, hermano, que Dios nos ofrece, porque en Él tenemos toda la confianza. Dice, mira, ahí está la palabra diciéndolo. El temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza. Fíjese, y esperanza tendrán ¿quién? Sus hijos, dice. Sus hijos y sus hijos y sus generaciones y sus generaciones. Amén. ¿Por qué? Porque es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarnos. Ahí está la santificación. Ahí está la santificación, dice amén. Para apartarnos. ¿De qué? De los lazos de la muerte. ¿Y qué es la muerte, hermano? La muerte es la separación de nuestra comunión con Dios. De la separación de la separación es la separarnos, hermano, de la comunión que tenemos con Dios, que la presencia de Dios no la podamos notar. ¿Por qué? Porque contristamos al Espíritu. Eso es para nosotros, los que tenemos a Cristo, a las mujeres que tienen a Cristo. ¿Qué pasa? Contristas al Espíritu Santo. Dice amén. Y el fruto del Espíritu Santo no se manifiesta en la mujer. ¿Por qué? Porque está viviendo bajo la carne, está viviendo separada del fruto del Espíritu. Dice amén. Por eso dice Dios, apártate y llénate de todo mi fruto, de todo mi manantial, que hace posible apartarte de la muerte, hermano, hermana. Dice amén. ¿Qué es apartarse? Santificarse del mundo, no tomar las tentaciones del diablo a la ligera y sobreguardar nuestra mente, nuestro hombre interior, para que viva conforme a los caminos que Dios tiene preparados. ¿Para quién? Para ustedes.
Dice amén. Para las mujeres. ¿Para qué? Porque son una ayuda idónea, hermano. Usted es ayuda idónea del varón, del sacerdote. Dice amén. Usted no va sola, ¿verdad que no? La esposa y el esposo no están separados. ¿Qué hacen? Son una misma carne. Son una unidad. Y el pensamiento debe ser el mismo. Dice amén. ¿Por qué? Porque son una misma carne, así como Cristo es una misma mente con nosotros. Dice amén. Una esposa es una ayuda idónea. Mire, Génesis 2:18, anótelo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ¿qué? Ayuda idónea para él. Aquí está. ¿No lo tienes, Chucho? No, papá. La esposa es una ayuda idónea, no es una ayuda errónea. Es una ayuda idónea. ¿Para qué? Para ayudarlo a usted, varón sacerdote. ¿Para qué? Para que haga la obra de Cristo. Para que haga el propósito que Dios le dio a usted. ¿Cuál es ese propósito? Hacer discípulos. Díceme. Extender el reino de Dios. Que sus generaciones conozcan el reino de Dios. Que todos, hermanos, conozcan el reino de Dios. Imagínense que usted tenga una esposa y no lo deje venir al culto. ¿Eso es una ayuda? Eso no es una ayuda. Al contrario, te está separando, hermana, del propósito que tiene el varón para su vida en este mundo. Y el principal, ¿cuál es? Ser conformado a la imagen de Cristo, así como la mujer también. Dice amén. Y esa ayuda idónea, por eso dice Pablo, lo dice fuertemente en Corintios, no os unéis a yugo desigual. ¿Por qué? Porque vas a estar batallando. Dice amén. Dice amén. No lo van a dejar ir al culto, no van a dejar ir a las veladas, no lo van a dejar ir a evangelizar, no lo van a dejar ir a tomar la Santa Cena, no lo van a dejar hacer la obra, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona quiere hacer su vida en el mundo. Por eso dice Pablo, busca a alguien que sea igual que tú, que cargue la misma carga. ¿Cuál es esa carga? El Evangelio. Dice amén. Porque si no va a ir usted así, hermano, mire. Eso nos ayuda, eso nos ayuda. Dice amén. Y las mujeres deben de ser obedientes a sus maridos. Amén. Que sea enojón, que sea protector, que sea celoso. Usted debe sujetarse a su marido. Usted debe sujetarse a su marido, hermano. Díceme. Pero cuando comience a violentar los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios? El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. Cuando empiece a violentar el marido esas virtudes, ahí ponga un foco rojo. ¿Ven? Porque usted no está para andar aguantando eso. Usted también necesita una ayuda idónea para hacer el propósito de Dios. Dice, ven. Y aparte al varón no le conviene. Y lo voy a decir por qué no le conviene. Mire, vaya ya a Primera de Pedro. Y hasta parece un servicio de matrimonios hoy, ¿verdad, hermano? Sí.
Primera de Pedro, amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Dice Pedro, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Qué dice? Estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándola Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser ¿qué? Hijas, si haces el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Ven? Sara, hermano, ella fue un testimonio de la esperanza, de la fe que debe haber en la esposa, hermano. Díseme. ¿Por qué? Porque pudo aguantar, hermano, ¿cuántos años? La promesa. Se le dio la promesa a los 75 años. Y la promesa llegó hasta los 100 años, hermano. Duró 25 años la esposa aguantando el qué dirán de que se le había hecho una promesa y no venía. Pero la fe mueve montañas, hermano, dice la palabra. La fe nos da paciencia, la fe nos da mansedumbre, la fe nos da poder para esperar. ¿Ven? Dice amén. Aunque a veces la mujer, Sara quiso ayudarle a Dios. ¿Cómo? Pues pásate ahí con Agar, ¿verdad? A lo mejor él es la promesa, pero no podemos ayudarle a Dios, hermano. Pero los caminos, los pensamientos, la voluntad de Dios, no la conocemos nosotros, hermano. E Ismael, el fruto de esa relación que tuvo Abraham con Sara, con Agar, pues también tuvo un fruto, amén, de que sería bendito y sería engrandecido el nombre de Ismael también, ¿verdad? Pero no era él la esperanza, él no era la simiente era un hijo de Sara, ¿ven? Amén, amén. Y tenían que seguir esperando hasta que llegó la promesa. Amén. Esa es una mujer, una ayuda idónea que no abandona. Esa es una mujer que está ahí lista, presente para su varón. Dice amén. Esas son las hijas de Sara. Esas son las hijas de Dios. Dice amén. Y estas mujeres, hermano, ustedes mujeres deben de enseñar, deben de ser maestras ya, hermana. No sé cuántos años tengan, pero así como al hombre, ya deberían de ser maestras. ¿Ven? Vaya ahí a Tito 2. Amén. Tito 2, versículo 3. Dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿Qué dice? No calumniadoras, No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar ¿a quién? A sus maridos y a sus hijos. ¿A qué? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén.
Este es el testimonio de una ayuda idónea. De una ayuda del varón, dice amén, de una mujer virtuosa, amén. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Dice amén. Dice, mire, y es la esposa del pastor, y ahí es el testimonio, hermano. Pero no estás manchando la imagen de la persona, estás manchando el poder de Dios, hermano. Dice, amén. Estás manchando el sacrificio que hizo Cristo por ustedes y por nosotros. Por eso dice Pablo, y lo dice bien explícito, cómo deben de ser las mujeres. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no estás manchando tu nombre, estás blasfemando el nombre poderoso de Jesús. Dice amén. Y deben de estar en común acuerdo con la mujer. Debe estar en común acuerdo la mujer con su marido. Vaya a 1 Corintios, capítulo 7, del 1 al 5. Ponlo, Chucho. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. Los novios los novios, cásense para que no le den lugar al diablo, hermano. Para que no le den lugar al pecado. ¿Por qué? Porque vas a empezar a fornicar, y fornicar es un pecado. Dice amén. Eso le dice la palabra. Yo no vengo a... Por eso dice Pablo, cásate. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer, ¿qué dice? Con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ¿sino quién? Sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, ¿sino quién? Sino la mujer. No, miren lo que dice la palabra. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volveros a juntar el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Ven? ¿Qué quiere decir Pablo? El sexo, hermano, se hizo para el matrimonio, para que lo disfrutara el matrimonio. ¿Ven? Porque son una unidad. Mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a mi mujer. Y el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, le pertenece al marido. Dice amén. Y ya no te debes de negar, ¿por qué? Porque ya no te perteneces. Dice amén. Esto es para los matrimonios. ¿Ven? Y si en caso de que no se pudiera, o se abstenga de eso, ¿es por qué? Porque orar, para trabajar en la obra del Señor. ¿Ven? Pero eso no debe faltar en la casa. ¿Ven? Esto lo está hablando el Señor, yo no lo estoy hablando, yo no lo estoy inventando. Dice, ¿ven? Yo no estoy inventando nada. ¿Ven? Y se tiene que hablar, hermano, ¿por qué? Pues porque es la carta a la iglesia. Y no nos podemos saltar ni un versículo ni un capítulo. A mí que me hubiera gustado saltarme al capítulo 6, ¿verdad? Pero se tiene que hablar esto, porque usted es la iglesia de Cristo. Dice, amén. Aunque estés soltero, como quiera, tú debes de empezar a escuchar la palabra, para cuando llegue tu ayuda idónea, sepas qué tienes que hacer y no digas, es que yo no sabía. Es que mi pastor a mí nunca me lo predicó. Para eso estamos aquí, hermanos, para edificarnos en la palabra de Dios. Dice, amén.
Amén, amén. Bueno, ya hablamos mucho de las esposas. Ahora vamos con los varones. ¿Ven? Agárrense. Ahora veamos la cabeza de la mujer, el esposo. Ven, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Para que no digan que no me dijeron. Versículo 7. Dice amén. Amén, amén. Dice, ¿ustedes quién? Marido. Maridos. Igualmente, vivid con ellas como Sabiamente. dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de ¿qué? De la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué dice? ¿Se fija que al hombre le conviene estar bien con la mujer? ¿Dice amén? ¿Sabe por qué le conviene? Por esto último que dice, para que tu oración, para lo que tú estés pidiendo, no tenga ningún estorbo. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, hermano, que la unidad que Dios unió desde antes de la fundación de los tiempos esté unida. ¿Para qué? Para hacer el propósito. Para hacer el propósito que Dios tiene para ustedes. Díceme. Y si su marido, hermana, no se quiere sujetar, enséñeselo. Enséñele este versículo. Para que vea si no se va a poner bien con usted. ¿Díceme? Porque la palabra es la que nos convence, la palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos lleva a la sabiduría. ¿Dice ven? Porque la palabra nos conviene, aquí está la palabra, Dios nos va a escuchar, hermano. ¿Cómo quieres que Dios te escuche si vives una vida de pelea, una vida sin fruto en tu casa, hermano? Dime, ¿cómo te va a escuchar el Señor? La voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es que vivamos para Él, que expresemos, que demos fruto de su Espíritu Santo. No que nos estemos peleando como perros y gatos. La mujer debe sujetarse al marido y el marido debe sujetarse a la mujer. Y hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Estar siempre llenos mire, un matrimonio lleno del Espíritu Santo, dígame qué problema va a tener. Si se aman, si están en paz, si se están gozando, si tienen la misma fe, la misma fidelidad con Dios, si son pacientes, si son mansos los unos a los otros, si tienen dominio propio, ¿qué problema va a haber en ese matrimonio, hermano? Es el mejor consejo que puede haber, hermano, para un matrimonio: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Díceme? Y sobre todo el marido, no se haga, hermano, tiene que ser proveedor de su casa. Es el que tiene que poner el billete. ¿Díceme? No se haga. Vaya ahí a 1 Timoteo. 1 Timoteo 5, capítulo 5, versículo 7. Dice, manda también estas cosas, le dice a Timoteo, para que sean, ¿qué dice? Irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Que no tienes ninguna mancha, que no tienes nada que en tu contra, hermano. Que no hay un testimonio en contra tuyo. Dice amén. Porque si alguno no provee para los suyos,
y mayor para los de su casa. ¿Qué dice? Han negado la fe y es peor que un incrédulo, imagínense. La palabra es la palabra, hermano. Amén, amén. La palabra es la palabra. Yo no ando diciendo cosas. ¿Ven? Y el mandamiento, hermano, para el matrimonio más grande que hay es no divorciarse de su esposa. Dice, ven, lo dice la palabra, 1 Corintios 7, vaya ahí. ¿Ya lo tiene? Amén. Léalo, hermano, al 16, del 10 al 16. Primera de Corintios 7, ¿qué? 10, 16. Del 10 al 16. Sí. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que a la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Y a los demás? Y a los demás, yo digo, no en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Gloria a Dios, amén. Amén. Mi mujer no quiere venir. Lo dice el Señor, ¿verdad? Yo no dije nada. Yo no lo apunté con mi... ¿Quieren un agua, hermana? ¿Quieren? Pásenle el agua. ¿Sí tiene, hermano? Ah. Gracias. Amén. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, ¿quién dice? El Señor. El Señor. El Señor. ¿Ven? Que no se separe, hermano, de su mujer. ¿Ven? Que haga todo lo posible. ¿Por qué? Por estar en unión con Él. ¿Ven? Siempre y cuando le digo y le exhorto mientras no violentice, hermano, los principios de Dios, todo está bien, hay que seguir. Pero si violentiza los valores, las virtudes que Dios nos ha dado, ahí ya no podemos hacer nada. ¿Ven? Pero dice Pablo, mientras tanto, no se separe el marido de la mujer, ni la mujer del marido. ¿Ven? Porque son una sola carne. En el caso de que se hayan casado, que el matrimonio haya sido un matrimonio que no eran creyentes, pero la mujer o el marido se casó, ¿qué pasa? No te separes de él. ¿Por qué? Porque dice Pablo, dice ahí en una retórica, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás él será salvo? ¿O qué sabes tú, hombre, si ella será salva? Dice, amén. Porque tú no sabes, ¿verdad? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Mientras tanto estén casados. Amén. La palabra es para el matrimonio. La palabra es para la unidad de la carne. Dice amén.
sin mancha, irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Que no tienen ningún testimonio en contra tuyo, que no tengan ninguna mancha ni nada que te puedan juzgar, hermano. Eso es ser irreprensible. ¿Ven? Y en Efesios 5:23 dice, vaya ahí. Ese es el versículo central y columna vertebral de este mensaje. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza, que dice, de la iglesia. ¿Ven? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ven? ¿Quién es su Salvador? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. En el matrimonio es el varón. ¿Ven? Y la mujer debe sujetarse. En el ámbito espiritual, nosotros los creyentes en general, todos, hermano, somos la esposa de Dios. Somos la esposa de Cristo. ¿Dicen, ven? Él va a venir por su esposa. Él la va a llamar primeramente, ¿para qué? Para ir a las bodas del Cordero. Y nosotros nos vamos a gozar allá en la eternidad con Él. Pero acá abajo viene lo bueno para el mundo. Para los que no creyeron, para los que no quisieron creer en el Evangelio. ¿Ven? Vienen días difíciles. Esto que está pasando aquí ahorita, que las señales y eso, no es nada comparado, hermano, con lo que viene. No es nadita, hermano. Díceme. Voy a cerrar con Isaías 54. Del 4 al 8. Anótelo. Miren lo que le dice a su esposa el Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? No temas. Para empezar. Pues no serás, ¿qué dice? Confundida. Confundida. Y no te avergüences. ¿Por qué? No serás afrentada. Porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, ¿qué dice? Será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con mi misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, ¿quién? Tu redentor. Tu redentor, tu salvador, tu esperanza, tu hacedor, tu proveedor, tu esposo, tu padre, tu hermano, tu consolador, tu edificador, tu guía, tu maestro, tu amigo, tu amante, tu confesionario, todo lo tenemos en Cristo, hermano. Por un poco de tiempo nos abandonó el Señor, ¿ven? Porque andábamos en nuestra vida natural. Pero
ya te encontré, dice el Señor. Amén. Y tú vas a ser mi esposa. Y tú vas a ser mi señora, vas a ser mi iglesia. Ven, y vas a estar conmigo en las bodas del Cordero. Y vamos a venir a reinar por 1000 años a esta tierra. Ven, esa es la esperanza del matrimonio. Esa es la esperanza del creyente con Cristo. Ven, de que Dios es nuestro Redentor. Dice amén. Amén, amén. Que Dios es nuestro Salvador. Que Él nos salva de todo, hermano. Y lo disfrutamos ¿desde cuándo? Desde ahorita. Dice amén. Porque esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al verdadero y único Dios. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. ¿Se lleva esta palabra? Amén, amén, amén. ¿Se lleva esta palabra para hacerla? ¿Para aplicarla? ¿Ven? Hay tarea, hermano. Y hay que aplicarla a nuestro marido, a nuestra mujer. ¿Ven? Hay que recordársela. ¿Ven? Porque trae beneficios y Dios los va a escuchar. Dice amén. Póngase de pie. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que es tuya, Señor, no es mía. Que yo no invento nada, Señor, es tu palabra, tu Espíritu Santo. Eres el que hablas la verdad, porque tu palabra nos santifica, Señor. Te doy gracias por estos matrimonios, Señor, por estas unidades que hiciste tú con ellos, Señor, antes de la fundación de los tiempos, Señor, para que glorifiquen, para que santifiquen y para que exalten tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, y que toda rodilla se doblará y confesará que tú eres el Señor. Te doy gracias por esos matrimonios y te doy gracias por mis hermanos que están solteros y solteras, Señor, que encontrarán, Señor, esa ayuda idónea, Señor, que tienes tú preparadas y preparados para ellas, Señor, para que ayuden, Señor, a extender tu reino, para que ayuden a glorificar y exaltar y loar tu hermoso nombre, para vivir, Señor, en tu nombre, para vivir para ti, Señor, para que nuestro pensamiento sea tú, Señor, y no el mundo, ni nosotros a nosotros mismos, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor, que será aplicada, Señor, que será enseñada y que será recordada, Señor, porque tiene beneficios, Señor, y esos beneficios son que tú nos sanas, que tú nos escuchas y que tú tienes todo lo mejor para nosotros, porque somos tus hijos, Señor, en Cristo Jesús. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Síguelos llenando de tu poder, síguelos llenando de tu sabiduría, síguelos llenando, Señor, para que lleguen a la estatura y a la plenitud de Dios, Señor, que tú tienes preparado para ellos. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Su bendita palabra. Nos vamos bien bendecidos. Amén. Dios. Ya no